Todos los involucrados coinciden en que el sistema judicial uruguayo iniciará una de las reformas más importantes de las últimas décadas cuando entre en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal. Pero en los últimos días se planteó una duda sobre la fecha de la puesta en marcha. ¿Estamos ya en condiciones de aplicarlo? La cuenta regresiva que aparece en el sitio web del Poder Judicial marca que quedan exactamente 59 días, 15 horas y algunos minutos para que el nuevo código cobre vigor, el próximo 16 de julio. Sin embargo, el doctor Jorge Díaz, director general de la Fiscalía General de la Nación, estima que aún deben aprobarse algunas modificaciones al propio texto y a otras normas para que la reforma pueda implementarse correctamente. Y por eso sostiene que la entrada en vigor debe postergarse hasta noviembre. ¿Cómo viene este proceso? ¿Cuáles son sus argumentos? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Jorge Díaz. Doctor Díaz, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ti por la invitación. Para quienes no integran el sistema judicial, esta reforma del Código del Proceso Penal quizás haya pasado desapercibida. Primero porque tiene de por medio una cantidad de aspectos técnicos, pero segundo además porque se viene hablando de ella desde hace no sé cuánto tiempo, por lo cual capaz que hasta ya perdieron esperanza o perdieron interés. ¿Qué tal entonces si empezamos puntualizando algunos detalles? ¿Por qué es un cambio importante al esquema que existe hoy? Primero porque no es un cambio solamente normativo, es un cambio cultural es un cambio normativo que trae aparejado un cambio de funcionamiento en cómo se investigan, se persiguen y se juzgan los delitos en el Uruguay, e implica además un cambio cultural para los operadores del sistema de justicia, para los comunicadores y para la población en general. ¿Por qué todos los uruguayos deberíamos estar atentos a esta discusión? Porque en definitiva, en cómo se juzgan los delincuentes o las personas acusadas de cometer un delito en un país dice mucho de su sistema democrático. Si un país no es capaz de juzgar a las personas acusadas de cometer un delito en forma pública, seguramente esa democracia tiene algún grado de dificultad. Es decir, nosotros como sociedad democrática debemos ser capaces de, si el Estado acusa a una persona de cometer un delito, de poder hacerlo en forma transparente, en forma pública, en forma garantista, ante un juez imparcial, y las puertas de ese lugar donde se desarrolla ese juicio deben de estar abiertas. Hasta ahora hemos vivido toda la historia del país sin que eso fuera así. Y bueno, yo creo que ese es uno de los grandes... El maestro Adolfo Yeltsin Vidal escribía ya por el año 86, ya que hablamos de tiempo, que él no hablaba de la reforma, hablaba de la transformación del proceso penal, porque es más profundo que reforma. Era imprescindible, impostergable, y era una herida abierta en la democracia uruguaya, decía Yeltsin. Yo creo que esa herida sigue abierta hasta el día de hoy y si tú me permitís sigue sangrando, porque Uruguay, y esto vuelvo a insistir, Uruguay no cumple hoy con los estándares mínimos establecidos en las convenciones internacionales de derechos humanos que el país ha ratificado con su proceso penal. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no cumple hoy porque Uruguay no cumple con los estándares en cuanto a la imparcialidad del juez. Según los estándares internacionales, para que haya un debido proceso debe haber un juez imparcial, y de imparcialidad siempre la doctrina y la Corte Interamericana y la Corte Europea de Derechos Humanos entienden de que debe haber una imparcialidad subjetiva, es decir, no tener una relación de afecto, enemistad, amor, odio con las partes, y imparcialidad objetiva, que significa que el juez no haya interactuado con los hechos objeto del juicio antes del juicio. Y acá ocurre todo lo contrario. Y acá ocurre todo lo. Acá nosotros tenemos sí una independencia, que nuestros jueces son... creo que nos tenemos que sentir orgullosos del grado de independencia que tiene nuestro sistema de justicia. Sí son imparciales desde el punto de vista subjetivo, pero no son imparciales desde el punto de vista objetivo. No porque ellos quieran, sino porque el diseño del sistema lo lleva a eso. Y un solo dato te marca esto. El 98% de las sentencias penales que se dictan en el Uruguay en el día de hoy son de condena. Y solamente el 2% de absolución. Esa es la prueba del 9% de que ese juez que está interviniendo en ese juicio, dictando en esa sentencia,
no es imparcial desde el punto de vista objetivo, porque está, de alguna manera, si tú me permitís el término, contaminado por la interacción que tuvo con los hechos antes del juicio, durante la investigación. Para que quede claro para todos, lo que entrará en vigor es un nuevo código del proceso penal. Exactamente. No una reforma del Código Penal. No. Es decir, habrá un cambio en la administración de la justicia penal, no en las normas que establecen cuáles conductas pueden ser consideradas delito y cómo se las castiga, ¿no? Para decirlo sencillamente, lo que cambia es el proceso penal y lo que cambia es, hoy en día, ante la comisión de un hecho delictivo, nosotros tenemos a un juez que, auxiliado por la policía, investiga. Luego ese mismo juez es el que termina dictando sentencia en el proceso. Lo que hay acá es un cambio de roles y una separación clara de roles. Hay, cuando se comete un delito, un servidor público, que es el fiscal, con la autoridad policial que desarrolla la investigación. Si entiende que tiene un caso, es decir, que hay un delito y que tiene elementos de prueba para acusar a alguien, acusa, el acusado se defiende, y el juez, que es un tercero estructural y funcionalmente imparcial, se dedica a cumplir su función natural, que es juzgar. Es decir, se separan claramente los roles, por eso decimos que pasamos de un proceso inquisitivo a un proceso acusatorio, pero además hay dos consecuencias más que vienen atadas de la mano con esto. El primer detalle fundamental es ese que acaba de ser mencionado. Es el fiscal quien conduce la investigación de un caso a partir del momento en que se procesa esta reforma, ¿no? Sí. Ese es el primer detalle. Ese es el primer detalle. Y obviamente, si entiende que tiene elementos, acusa, la defensa defiende, y es un triángulo perfecto donde tenemos las dos partes y el juez arriba desarrollando su función de juzgar. Hoy en el sistema inquisitivo tenemos al juez y al fiscal allá arriba y al defensor acá abajo, porque el sistema pone al juez a desarrollar la tarea que debería desarrollar el fiscal. El segundo cambio es que pasamos de un proceso estrictamente escrito, como el de hoy, reservado, a un proceso oral y público. Ese yo creo que es un cambio desde el punto de vista de la transparencia democrática absolutamente fundamental y se relaciona un poco con lo que yo te decía al principio. Un país que no puede juzgar, que no es capaz de juzgar públicamente a las personas que acusa de haber cometido un delito, tiene algún grado de carencia en su calidad democrática. Y eso es lo que no está pasando. No porque detrás de la puerta del juzgado hoy estén pasando cosas raras. El problema es que esa puerta está cerrada. ¿Qué significa en términos prácticos que el proceso pase a ser público? Bueno, que pase a ser oral significa obviamente que nosotros aspiramos y apostamos, y así se nos ha dicho por parte de la Suprema Corte de Justicia, que todas las audiencias van a ser grabadas y que no va a haber un funcionario receptor que esté escribiendo a máquina un acta que siempre es bastante resumida de lo que en realidad se dijo, y luego tenemos discusiones eternas sobre donde digo, etcétera, etcétera. O sea, el audio es absolutamente fidedigno, queda claramente establecido. Segundo, permite una rapidez en la audiencia, una velocidad en el diálogo que se produce en la audiencia, mucho más natural, más rápido. La Corte ha expresado de que se ahorra hasta el 50% del tiempo en la audiencia con el sistema de audio. Nosotros tenemos una expectativa muy fuerte depositada ahí. Y además que cualquier persona en un juicio, salvo aquellos casos que puedan estar involucradas, por ejemplo, afectar la moral de la víctima, estamos hablando de repente de delitos sexuales o delitos donde las víctimas sean menores de edad, etcétera, etcétera, salvo esos casos, evidentemente los juicios van a ser públicos, es decir, que cualquier ciudadano puede ingresar, escuchar, mirar. Se van a parecer entonces los juicios a los de las películas. Bueno, para decirlo en términos sencillos. Seguramente en el Uruguay no vamos a tener ni las salas de audiencias ni toda ese escenario montado que tienen por lo menos los países, las películas casi todas son norteamericanas y los juicios vienen de ahí. Probablemente tengamos algo bastante más sencillo, pero hoy en día usted puede ver, hace pocos días el expresidente Lula concurrió a declarar frente al juez Moro, declaró durante 5 horas y una vez terminada la audiencia, a los 10 minutos en un canal de YouTube estaba toda la declaración, no solamente en audio sino en video. Eso es transparencia democrática. Eso es lo que nos está faltando hoy, como país. Otra de las novedades tiene que ver con la prisión preventiva. ¿Qué es lo que se establece en ese sentido? El Código establece que durante el proceso, y este es uno de los problemas que tenemos con las normas internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la prisión preventiva puede cumplir una finalidad cautelar, pero no puede ser una pena anticipada. Es decir, la prisión preventiva está destinada no a sancionar al individuo, sino a evitar que el individuo se fugue, a evitar que el individuo frustre prueba
o a evitar que el individuo reitere la conducta anterior. O sea, la prisión preventiva se vuelve mucho más restrictiva. Sí, en principio sí, pero también se establece, o debe establecerse, y esta es una de las modificaciones que nosotros consideramos absolutamente imprescindible, cosa que hoy no pasa, porque hoy ¿qué pasa? Si hoy, cuando se dicta la sentencia de condena, el individuo está en libertad, por más que lo condenen a una pena de 30 años de penitenciaría, el acusado no va preso. Esto es una cosa que poca gente sabe y que hay que decírsela, porque hoy la discusión la centramos en la discusión preventiva, pero no decimos, y no se le dice a la gente, que un individuo que hoy es acusado, juzgado y condenado a una pena privativa de libertad, si ya está en libertad, no va preso. Lo que nosotros pretendemos es que cuando salga la sentencia de condena, y por eso esta es una modificación absolutamente imprescindible que hay que hacer antes de la entrada en vigencia del Código, es la eliminación del Instituto de la Libertad Condicional. Cuando salga la sentencia y esa persona sea condenada a una pena privativa de libertad, esa persona efectivamente cumpla la pena que se le impone. Pero entonces, porque de lo contrario lo que tenemos es impunidad. Pero entonces, a ver, en el sistema nuevo, volvemos al sistema nuevo. El sistema nuevo establece claramente que la libertad durante el juicio es la regla, a excepción de que exista riesgo de fuga. El riesgo de fuga se presume si la pena, si eso se trata de un delito grave y la pena es alta, es decir, que la mayoría o la enorme mayoría o todos los delitos graves van a tener asociada la prisión preventiva porque el riesgo de fuga en ese caso se presume. Que exista riesgo de frustración de la prueba, es decir, que el individuo en libertad pueda destruir documentos, amenazar testigos, etcétera. En esos casos también debe disponerse de la prisión preventiva, o que exista riesgo de reiteración de la conducta, que es en los casos de los reiterantes y los reincidentes. Solamente en esos casos el procesado va a prisión. Que cubren el 80% o 90% de los casos de prisión preventiva que tenemos hoy. Lo que no va a quedar a discreción del juez y del fiscal como está hoy, casos como la tan mentada alarma pública, que nunca nadie me ha sabido explicar qué significa. A mí tampoco. Bueno, yo he tenido que informar sobre ello y nunca he tenido respuestas. Esos casos que hoy quedan a discrecionalidad del operador del sistema ya no estarán más a discrecionalidad. Entonces, se resuelve efectivamente si hay prisión o no con la condena. Y se supone que la condena va a venir más rápido que hasta ahora, ¿no? Existe la posibilidad, sí, porque además... El proceso va a ser más rápido. Porque además no hay un solo proceso, Emiliano. Hoy, desde el auto de procesamiento para adelante, al operador del sistema de justicia se le abre un solo camino, como un tubo que va y termina en una sentencia. En el nuevo proceso, con la formalización, se abren distintos caminos. Se puede hacer una suspensión del proceso a prueba, que cuando se trata de individuos por delitos leves, que son individuos primarios, se le puede imponer hasta por 2 años un conjunto de medidas alternativas, que si efectivamente el individuo las cumple, luego el proceso no sigue. Se pueden, sobre todo en el caso de los delitos económicos, se puede llevar a acuerdos reparatorios, a una mediación, y existe la posibilidad del proceso abreviado, en definitiva, que si el individuo que es acusado de cometer un delito acepta su responsabilidad, en ese caso se puede hacer un acuerdo y se hace un proceso abreviado donde no se diligencia la prueba y la sentencia se dicta de inmediato en el caso. O sea, existen toda una serie de caminos alternativos al juicio oral, y el juicio oral debe, o al menos así pasa en todos los países del mundo, quedar reservado para los casos más importantes. En Estados Unidos solamente llega a juicio oral y público entre el 5 y el 6% de los casos. En Chile andan en el 10%, esos más o menos los porcentajes que se manejan a nivel internacional. Lo otro no va a juicio oral, lo otro se resuelve por todas estas alternativas, muchas de las cuales el abreviado significan sentencias de condena, ¿no? De cumplimiento efectivo, además. Una de las consecuencias es que va a bajar la cantidad de presos sin condena, sin sentencia definitiva, que ese es un problema del Uruguay. Nosotros no podemos, hoy en día nosotros tenemos una situación carcelaria sumamente compleja. Tenemos 11.700, 11.800 personas privadas de libertad entre adultos y adolescentes aproximadamente. El último dato que yo recabé era de 11.200 adultos y 470 adolescentes aproximadamente. Según los datos que nos brindó el comisionado parlamentario, el INR a través del comisionado parlamentario, en el Uruguay de principios de año, ellos hablaban del 80% de las personas privadas de libertad sin sentencia. Yo sinceramente creo que es un dato muy alto y creo que ahí puede haber algún desfasaje en la información. Igualmente, sea el 70%,
o el 64, como era el dato anterior, es altísimo, es disparatado y no cumple con los estándares internacionales. Pero además, otra cosa que nos preocupó, que el 46% de esas personas, de las personas privadas de libertad, eran primarias. 46%. Entonces una de las cosas que he dicho más de una vez es que es cierto, tenemos un problema de seguridad, es cierto, el uruguayo percibe a la seguridad como uno de sus principales problemas, es cierto que tenemos que tener acciones positivas en este sentido, pero a mí me preocupa la tendencia generalizada que existe en la sociedad uruguaya, que la única solución que reclama es la cárcel. Y lo que tenemos que entender, que el problema no termina cuando el individuo ingresa a la cárcel. Yo te diría que empieza el problema, porque ese individuo luego vuelve a la sociedad. ¿Y con qué vuelve? Con la formación que obtuvo en la cárcel. Con la universidad del delito. Para terminar con la descripción rápida, esta descripción rápida del nuevo Código del Proceso Penal, ¿qué papel le corresponde a la víctima? Bueno, la víctima hoy en día no tiene ningún derecho, más allá de un artículo tercero de la ley de responsabilidad del empleador, responsabilidad penal del empleador, que se coló ahí, que poco o nada tenía que ver con la creación del delito, prácticamente no tiene ningún derecho. En el Código se lo reconoce. Algo difícil de entender también, ¿no? Bueno, difícil de entender. La víctima queda en manos del fiscal, ¿no? El fiscal quien supuestamente defiende sus intereses, su postura. Ahí hay el Estado monopolizó la acción penal. Este es el principal monopolio que tiene el Estado, no es el de los entes autónomos. El principal monopolio que tiene el Estado es el ejercicio de la acción penal. El Estado monopoliza la acción penal, desplaza a la víctima. Y el problema es que en el moderno ordenamiento jurídico a nivel internacional cada vez se le reconoce. Eso pasó a nivel mundial, pero a nivel mundial se le ha ido reconociendo a la víctima derechos. Hoy le decimos a la víctima, venga, deme su testimonio, y después présteme su cuerpo, ábrame su mente porque lo va a ver un psicólogo, el cuerpo lo va a ver el forense, deme su testimonio y después váyase para su casa. Y no moleste porque usted no es parte, es lo que le decimos. Entérese cuando vayan saliendo las noticias. Exactamente. Bueno, eso cambia ahora. Bueno, cambia porque la víctima tiene un elenco de derechos claramente establecidos, puede, obviamente, no solamente formular la denuncia, aportar prueba, puede oponerse a la decisión del fiscal de archivar su denuncia, que es una de las cosas que hoy en día, usted fíjese que hoy cualquier acto jurídico que dicta cualquier funcionario del presidente de la República para abajo son todos recurribles. Hoy el presidente dicta una resolución, si a mí me afecta yo la puedo recurrir, e incluso ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahora, el fiscal pide el archivo y es irrecurrible. Eso cambia. Eso cambia porque la víctima se va a poder oponer y ahí se dispara un mecanismo por el cual otro fiscal revisa, etcétera, etcétera. O sea, puede proponer prueba, puede coadyuvar con la actitud del fiscal, obviamente puede celebrar acuerdos reparatorios en los casos que la ley así lo establece, etcétera, etcétera. O sea, tiene un elenco de derechos y sobre todo un reconocimiento como sujeto y no como objeto. Yo creo que este es un cambio brutal. El legislador no se animó a dar el paso de erigir a la víctima como querellante, es decir, permitirle a la víctima acusar junto con el fiscal o en sustitución del fiscal, como existen otros derechos. Yo creo que es cuestión de tiempo, Emiliano. Me parece que van a pasar un par de años más y vamos a tener a la víctima reconociéndole el derecho de ser un querellante. Doctor Díaz, lo decía yo recién, la entrada en vigor del nuevo Código del Proceso Penal está programada para el 16 de julio, después de varias postergaciones que ha tenido, ¿no? Sin embargo, usted... Bueno, y una discusión larguísima. No, llevamos 40 años. Por eso, ¿no? por eso. Sí. Sin embargo... Postergación, una sola, porque el legislador había previsto, cuando aprobó el código, dio un plazo de 2 años, y la fecha originaria era el 1 de febrero de este año. Prórroga, hubo una sola hasta el 16 de julio. Ahora, usted entiende que no dan las fechas, que falta tomar una serie de medidas y que para el 16 de julio eso no va a estar pronto y por lo tanto conviene postergar esa fecha, postergar la entrada en vigor para noviembre. ¿Cuáles son sus razones? Aclarando, dijo el Vasco y le echaba agua a la leche. Yo en ningún momento dije que debía necesariamente prorrogarse y no entrar en vigencia el 16 de julio, sino que el martes de la semana anterior concurrí a la Comisión de Constitución y Códigos del Senado de la República, donde fui consultado, entre otras cosas, por el delito de la derogación, el proyecto de derogación del delito de abuso indenominado de funciones, y se me consultó sobre una nota que yo había remitido en el mes de julio del año pasado al Senado de la República,
diciendo de que era necesario, que era imprescindible eliminar el Instituto de la Libertad Condicional en el nuevo código. Cuando se me consulta sobre ese instituto, lo que contesto en ese momento está en las actas de la Comisión de Constitución y Código del Senado de la República, perdón, Constitución y Legislación, creo que es el nombre exacto. Yo expreso que en reiteradas oportunidades, en esa misma comisión, había yo ya adelantado la posición de que el Instituto de la Libertad Condicional tenía que ser derogado, que es un instituto propio del sistema inquisitivo y que no debe existir en un proceso acusatorio porque eso genera impunidad. Expresé también que en eso existía acuerdo entre todos los operadores del sistema, y lo que sí le manifesté, porque en ese momento está trabajando hasta el día de hoy una comisión de implementación que fue creada por decreto del presidente de la República, integrada por técnicos del Poder Judicial, del Ministerio del Interior, de la Fiscalía y del propio Parlamento. En esa comisión se había elaborado un proyecto, o sea, se habían detectado una serie de inconsistencias normativas y se había elaborado un proyecto técnico que buscaba solucionar esas inconsistencias normativas. Y que yo pensaba que de alguna forma o por alguna vía ese proyecto iba a finalizar a estudio del Parlamento, y que había modificaciones, que hay hasta el día de hoy modificaciones que son absolutamente imprescindibles. Por ejemplo, lo que ya hablamos de la libertad condicional, a lo que le debemos sumar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, institutos propios del sistema inquisitivo que no pueden funcionar, no pueden existir en un sistema acusatorio porque genera impunidad, lisa y llanamente. Segundo, porque entendemos que no puede haber un proceso para adolescentes inquisitivo y un proceso para adultos acusatorio. Primero, porque es irracional, y en segundo lugar, porque genera disfuncionalidades del sistema absolutamente insuperables, porque imagínese usted, a partir del 16 de julio, si no se hacen estas modificaciones, una rapiña cometida por un adolescente y por un adulto, la autoridad policial le va a tener que dar cuenta al juez de adolescentes y al fiscal por el adulto, va a haber 2 personas dirigiendo la investigación con órdenes contradictorias, va a generar un caos si eso no se resuelve. Pero además de eso, a la víctima la vamos a revictimizar doblemente porque la vamos a hacer ir a declarar el juicio de adultos y el juicio de adolescentes. A los testigos lo vamos a hacer ir a declarar. O sea, entonces eso se tiene que resolver sí o sí. Se tiene que resolver sí o sí, que quede claro, absolutamente claro, que las audiencias son orales. ¿Por qué dice usted porque que quede absolutamente claro? ¿Por qué no está totalmente claro? Porque el código tiene una redacción confusa, habla de actas todavía, y porque hoy en día, o sea, cada vez que se aprueba una reforma de esta magnitud, se produce un duelo de prácticas. Las viejas prácticas luchan por subsistir porque es natural en el ser humano que yo quiero seguir haciendo lo mismo de la misma manera, y las nuevas prácticas luchan por implantarse. Hoy la Corte instaló el sistema Audire en los juzgados de adolescentes. Hoy hay un fiscal que recurre diciendo que el sistema Audire, el sistema de audio, es ilegal. Y hoy hay 2 tribunales de apelaciones de familia, uno que entiende que es ilegal y otro que entiende que es legal. Nosotros tenemos que tener una regulación normativa, ese es el claro ejemplo del duelo de prácticas, ¿no? Tenemos que tener una regulación normativa que negro sobre blanco despeje totalmente ese tipo de dudas y que quede claro que a partir del 16 de julio o cuando sea, el sistema es oral, que se graba en audio o video, que eso lo decida la Corte, porque me parece que es a ella a la que le corresponde hacerlo, pero que quede claro y que no haya discusiones, porque si no el 17 de julio vamos a estar discutiendo si se puede grabar o no se puede grabar. Entonces, menciono estas 3 cosas, hay algunas más, por lo menos en total unas 5 o 6, de problemas normativos que hay que resolver y que nosotros ya se lo transmitimos a la Comisión de Constitución y Legislación, y yo ya se los transmití al Poder Ejecutivo. Primero, el Poder Ejecutivo sabe de esto porque integra la comisión. Pero además, la semana pasada, para que no quedara ninguna duda, se lo remití por nota a la señora ministra de Educación y Cultura. Yo no tengo iniciativa parlamentaria, el fiscal no tiene iniciativa parlamentaria, lo que puede hacer es remitir por nota a la ministra del ramo, que es la ministra de Educación y Cultura, porque en el Uruguay no hay un Ministerio de Justicia. ¿Podemos acceder a esa nota que usted ha dirigido a la ministra? Esa nota va a ser, sí, en el día de hoy. Nosotros no la habíamos querido publicar por una cuestión de dar un margen prudencial de tiempo entre que la remitíamos y la ministra lo recibiera. La remitimos la semana pasada, ya tenemos constancia de que la señora ministra la ha recibido, entonces lo que vamos a hacer es publicarla en la página web y con mucho gusto, incluso el proyecto también. Incluye un proyecto de ley.
Sí, un anteproyecto. Bueno, un anteproyecto. Porque si no me van a decir que me estoy abrogando iniciativa legislativa. Proyecto es una vez que se le da trámite parlamentario. Pero es probable que el Poder Ejecutivo acoja ese anteproyecto, lo convierta en proyecto y lo mande al Parlamento. ¿No cabe la posibilidad de que ese proyecto se apruebe en el Parlamento antes del 16 de julio y todo eso que a usted le preocupa quede solucionado? Ojalá. ¿Por qué usted plantea corramos para noviembre la entrada en vigor? No, yo no planteé, pero si usted lee la versión taquigráfica de lo que yo dije en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República, en un determinado momento se me manifiesta, bueno, pero queda poco tiempo. Y lo que dije es, si me dan a elegir, yo prefiero que esto se apruebe y se implemente correctamente, y si es necesario para su aprobación, porque usted, a ver, Cotelo, seamos realistas, yo no le puedo pedir o no debo pedirle, o sería un atrevido si le pidiera al Parlamento, a las dos cámaras del Parlamento, que discutan y aprueben un proyecto en un mes y medio. O sea, si lo hacen, fantástico. Fantástico. Pero el problema es que no es el fiscal el que le marca los tiempos al Parlamento, es el propio Parlamento. O sea, yo hay una cosa que tengo absolutamente clara, Emiliano, es que las decisiones políticas las toma el sistema político. Nosotros, como institución especializada en un tema, lo que nos corresponde es proponer, sugerir, hacer ver, llamar la atención, cuando nos consultan, dar nuestra opinión, y eso es lo que hemos hecho. Es más, hemos ido al Parlamento... contestando a críticas que ha recibido en estos días, justamente por esas declaraciones públicas. Porque usted habló de esto en Cerro Largo, por ejemplo, a partir de lo cual se sacó la conclusión de que la postergación ya era un hecho. Bueno, eso es un error. La postergación no es un hecho, no era un hecho, y yo nunca dije que fuera un hecho. Lo que a raíz de esa comparecencia en la comisión salió como noticia y que se leyó, era de que yo estaba proponiendo o anunciando, y en realidad yo no, lo que planteé fue lo que surge claramente de la Comisión de Constitución. Además, por suerte, hay una versión taquigráfica que dije, si me dan a elegir y es necesario esperar, yo prefiero esperar. Lo que sí dije también, porque a ver, nadie puede acusar a consulta viene porque en el Ministerio de Interior y en la Suprema Corte de Justicia responden, estamos prontos, nosotros llegamos, estamos programados para empezar el 16 de julio. Y me parece perfecto, y si no hay ningún cambio, nosotros el 16 de julio vamos a estar en la cancha. De hecho, nosotros estamos trabajando, nuestro horizonte hoy es el 16 de julio. Un par de preguntas más. O sea, una cosa es el planteo normativo y otra cosa es lo que estamos haciendo todos los días. Nosotros hoy tenemos una reunión hemos tenido reuniones con los fiscales de Montevideo, tenemos reunión hoy con los fiscales de Canelones, hemos tenido reuniones con los fiscales de Maldonado, hemos tenido videoconferencias con los fiscales de Salto, de Paysandú, de Colonia, de todo el país. O sea, la Comisión de Implementación se ha reunido a esta altura ya con todos los fiscales de todo el país en el trabajo de la implementación. Estamos trabajando en terminar la remodelación del edificio que compramos en diciembre del año pasado en la calle Cerrito, que tenemos el compromiso de que el 1 de julio se va a entregar. Estamos dando los últimos detalles al sistema informático. La semana que viene empieza la capacitación en el sistema informático, porque va a tener el funcionamiento de la Fiscalía, va a tener un fuerte componente en el sistema operativo. Es decir, nosotros, como la investigación es desformalizada, queremos concentrar el uso de la tecnología y evitar el soporte papel, el expediente cosido, foliado, y etcétera, porque el rito y el culto al expediente es también una tradición latina que nos hace mucho mal. Es decir, estamos trabajando, nuestro horizonte hoy es el 16 de julio. ¿Logró despejar las dudas que varios de los fiscales tienen al respecto? El Observador habla hoy de una reunión que usted tuvo con ellos y donde se plantearon una serie de cuestionamientos. Las principales dudas giraron en torno a detalles prácticos sobre cómo van a trabajar los fiscales a partir del 16 de julio, según coincidieron en señalar 5 de los fiscales consultados por ese matutino. Sí. A ver, las dudas se aclararon todas y básicamente hubo, más allá de algún planteo que no era una duda, o sea, acá hay tres índoles de cosas bien separadas. La primera es lo normativo, de lo que ya hablamos. La respuesta que le dio el fiscal, la única que le puedo dar, este es un sistema del sistema político. Nosotros tenemos que trabajar con el código que tenemos y con la fecha que tenemos. La segunda era como una especie de cuestionamiento de, por qué no se había hecho una campaña de comunicación, etcétera. Sí. Esa, obviamente, lo tenemos presente. Eso fue, por ejemplo, lo que señaló el fiscal Percivale. Sí. Planteó que se le debería informar a la gente qué es lo que implica
Está bien, empieza ahora el 6 de junio, hay una conferencia, por ejemplo, donde va a estar el presidente de la Corte, el ministro del Interior y el fiscal de Corte y no sé, supongo que el vicepresidente de la República. El doctor y se va a Percivale empezar una campaña publicitaria. Tiene que quedar claro que la prisión preventiva ya no va a ser la regla, que se va a enfrentar a las víctimas con los indagados, que el nuevo código no va a ofrecer más seguridad, sino mayores garantías a los indagados. Pues es una percepción personal del doctor, que a lo que nosotros le dijimos que no era una asamblea, que lo teníamos presente y que íbamos a hablar de las preguntas prácticas. Las preguntas prácticas que se hicieron, porque a esos efectos fue convocada la reunión, versaron sobre el funcionamiento de la DPA, la Mesa de Depuración y Análisis, que fue una pregunta que hizo concretamente la doctora Gabriela Fossati, el funcionamiento de la flagrancia nocturna, cómo íbamos a funcionar en el caso de la flagrancia nocturna, fue una pregunta que hizo el doctor Enrico Rodríguez, y la tercera pregunta que yo recuerdo es una necesidad, cosa que parece comprensible, y por eso la semana próxima ya se lo vamos a anunciar, de saber cuál va a ser su destino, es decir, cada uno de ellos quiere saber quién va a ir a flagrancia, quién va a ir a drogas, quién va a ir a homicidio. O sea, esto también es cierto, implica un cambio tan importante y tan radical en la forma en cómo se ejerce la función de fiscal hoy, que eso genera, bueno, expectativas, temores, dudas, que son razonables, nosotros le hemos ido dando respuesta a todas las preguntas y lo que sí decimos es, capaz que algunas respuestas a alguno no le gustan, pero eso es otro tema. En el final, doctor Jorge Díaz, quiero preguntarle por otro asunto que lo tiene usted como protagonista y que por lo visto se va a discutir en el Parlamento, apareció en la mesa del jueves pasado aquí en Perspectiva. El diputado colorado Ope Pasqué solicitó que usted concurra a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes para explicar el alcance de declaraciones que realizó a la prensa. El foco está puesto en La República, diario La República, 7 de mayo. Usted dijo, textual, el tema de que los ricos no van presos es parcialmente cierto, porque el sistema penal es parcialmente selectivo. Eso quiere decir que las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes. Entonces es fácil entender que una rapiña o un hurto son delitos, pero hay una resistencia a considerar que el lavado de activos también lo es. ¿A qué se refería? ¿Cuál es la pregunta? ¿Estamos hablando de que hay dos derechos en Uruguay? No, hay un solo derecho. A ver, primero, para mí va a ser un placer concurrir a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, porque a diferencia de otras autoridades de la República, cada vez que he sido convocado a cualquier comisión del Parlamento, he concurrido con muchísimo gusto. Porque entiendo que allí trabajan los representantes más directos del pueblo, y en definitiva aquellos funcionarios como yo, que nuestra designación y permanencia en el cargo no están sujetos al escrutinio popular, cada vez que concurrimos ahí es una rendición de cuentas. Así que con muchísimo gusto iremos, como lo hemos hecho siempre y como lo seguiremos haciendo. En segundo lugar, expresarme no respecto de las declaraciones del diputado Pasqué, sino respecto a otras declaraciones, que en este país existe libertad de expresión. Y la libertad de expresión no es solo para los periodistas. La libertad de expresión es un derecho humano inalienable que nada ni nadie puede restringir. El fiscal de Corte tiene alguna limitación establecida en la Constitución y la ley, que una es el artículo 77, numeral 4, que en principio no me alcanza porque no soy magistrado, pero sí me alcanza como director de un servicio descentralizado. Ustedes estuvieron hablando hoy más temprano sobre ese artículo, no voy a ahondar en eso. La segunda limitación es no hablar públicamente sobre juicios que estén en trámite y que en definitiva puedan perjudicar la posición de la Fiscalía en juicio. Y esas son las limitaciones que tiene el fiscal. Yo, en mis declaraciones públicas, me he ajustado absolutamente siempre a lo que establece la Constitución y la ley, y he ejercido, y reclamo ejercer, el derecho a la libertad de expresión. Es cierto... Yendo al fondo del asunto, ¿qué fue lo que quiso decir? Yendo al fondo del asunto, lo que digo es que cuando en una sociedad determinada se decide qué bienes jurídicos se protegen y cómo se protegen esos bienes jurídicos, se están tomando posiciones políticas, filosóficas e ideológicas. En el Uruguay de hoy nosotros tenemos protegida la vida, la integridad física, la propiedad, pero por ejemplo no tenemos protegido el medio ambiente. Y hay acciones de los individuos que ocasionan daños gravísimos al medio ambiente y que generan mucho más daño que un hurto, por ejemplo, o una rapiña, y sin embargo no son delitos. Esa es una definición política. Se me podrá decir, bueno, esto es un tema nuevo. Bueno, no es tan nuevo. En el Parlamento hubo proyectos de ley presentados por el diputado Penades, por el diputado Pita,
por el diputado Amarilla y ahora por el Poder Ejecutivo. Y sin embargo, el medio ambiente sigue siendo un bien jurídico que no merece tutela penal. En segundo lugar, dentro de los bienes que se decide proteger, ¿cómo se protegen? En el Uruguay de hoy, en nuestro derecho penal, hay una sobreprotección del derecho de propiedad, incluso sobre la vida y la integridad física. Por ejemplo, la vida, el delito de homicidio, se castiga con una pena mínima de 20 meses. Una rapiña tiene una mínima de 4 años. El copamiento tiene una mínima de 8. El copamiento tiene una pena mínima más cerca del máximo del homicidio que del mínimo. Hay una sobreprotección del derecho de propiedad en comparación con los demás bienes jurídicos protegidos en el ordenamiento jurídico. Se me podrá decir, esto no es de esta legislatura, de la anterior, pero es así. Bueno, esa ha sido una de las respuestas. Usted está aludiendo en particular a lo que se ha legislado en los gobiernos del Frente Amplio. Yo estoy aludiendo de 1934 a la fecha, porque entre otras cosas la rapiña, la pena mínima, está establecido por la Ley de Seguridad del Estado del año 72. Pero déjeme decirle algo más. Dentro de los bienes jurídicos protegidos, porque hablamos de qué bienes se protegen y cuáles no, ahí hay una decisión. ¿A qué se debe? Segunda decisión, dentro de los bienes protegidos, hay bienes que se protegen más que otros. Ahí hay una decisión. ¿A qué se debe? Y tercero, cuando dentro del mismo bien jurídico protegido, como la propiedad, por ejemplo, que ya hablamos que estaba valorada mejor que la vida, para no utilizar un adjetivo que pueda ser malentendido, el delito de rapiña tiene una pena mínima de 4 años y una máxima de 16. La estafa tiene una mínima de 4 meses y una máxima de 4 años. La máxima de la estafa es igual a la mínima de la rapiña. Y en este país, y déjeme ponerle un ejemplo porque para mí es importante. ¿A qué está aludiendo usted? Porque esa es una de las interpretaciones que se ha hecho. Que ha habido una clase dirigente que se protege a sí misma a la hora de tipificar delitos como el de la estafa. No. Yo lo que digo, parto de dos realidades. Hay una realidad que las cárceles hoy están llenas de pobres. La enorme mayoría de la población carcelaria es pobre, joven y en muchos casos hasta inculta y analfabeta. Esa es una realidad. La segunda realidad, estoy describiendo cuál es nuestro Código Penal, qué es lo que dice nuestro Código Penal. Y le digo más, usted imagínese, ¿usted recuerda la estafa del Banco Comercial? Sí, claro. Bueno, Carlos y José Ron compraron el Banco Comercial con San Luis Financial, se llevaron del país entre el año 92, 93 y el 2002 casi $1.000 millones, casi $1.000 millones de la década del 90. Eso está documentado en una brillante pericia que hicieron los contadores Miguel Navajas y Júpiter Pérez. Y Carlos y José Ron no estuvieron un solo día presos. Los gerentes que participaron de la estafa, las penas que se les impuso, no llegaron a los 4 años. Y sin embargo, si hoy un chiquilín roba un par de championes con amenaza, tiene una mínima de 4 años. A eso estoy aludiendo. Pero, ¿y usted atribuye un origen a esa diferenciación en materia de penas? Las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes. Eso está dicho textual por usted. Yo lo que digo es que yo soy un representante de la clase más pudiente. Lo que digo es que cuando nosotros accionamos en la legislación, en definitiva, nos cuesta mucho establecer delitos que castiguen determinadas conductas y no nos cuesta tanto establecer delitos que castiguen otras conductas. Es así. Por alguna razón no tenemos delitos ambientales, Emiliano. Por alguna razón no los tenemos. ¿Usted está abriendo un debate? Con estos planteos usted está abriendo un debate. ¿Debemos ir a una reforma? Bueno, hay un proyecto de reforma del Código Penal, pero, perdón, nosotros participamos en una comisión que elaboró un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento creando los delitos ambientales. Bueno, los delitos ambientales. Segundo, el delito de lavado de activos, y usted lo sabe muy bien, si bien hoy es delito y está sancionado, generó una polvareda bárbara. Aún hoy, el año pasado, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, hoy ya retirado, el doctor Pérez Manrique, decía que él no justificaba la existencia del delito de lavado. Entonces, imagínese usted. Y otro punto más, ¿cómo se castigan los delitos de corrupción? En general, los delitos de corrupción en nuestro país se castigan en forma muy leve. No se castigan los delitos de corrupción pública hoy en la forma con que la población efectivamente desearía que se castigaran. Escribía el otro día Martín Aguirre en el diario El País y yo comparto, es verdad. ¿Y entonces tenemos un debate pendiente, pero tenemos un debate pendiente hace 40 años.
Y démoslo de una vez por todas, me parece fantástico. Digo, yo creo que uno puede aportar ahora estas contradicciones. Usted se lleva $1.000 millones del país y no se olvide que la crisis del Banco Comercial terminó en la crisis del 2002 y casi desaparecemos como país. Sin embargo, la respuesta penal fue de risa. Y por un par de championes o por un celular mandamos a un chiquilín 4 años al penal al CONCAR. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Doctor Jorge Díaz, fiscal de Corte, gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ti por la invitación. Volvemos a conversar sobre estos temas en cualquier momento. También lo haremos con otros actores del sistema judicial, por supuesto. Pero ahora vamos ya a la mesa, que es tarde.